Para hablar de trastornos psicóticos, estamos en cabina con nuestro especialista invitado en este tema, Alessandro Águila Tejeda, quien es director general del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, psicólogo y psicoanalista. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Qué agradable, Monserrat, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Y sí nos gustaría de entrada que nos comentara un poquito a qué se le llama trastorno psicótico. ¿Qué es un trastorno psicótico? Podemos partir desde la definición. La palabra psicosis se divide en dos partes. La psi, que es de la mente dividida, y la segunda parte habla de la personalidad. Es decir, es una mente dividida en varias personalidades, y esto nos refiere a que las personas con psicosis pueden tener una conflictiva respecto a lo que viven internamente y a lo que hay en la realidad externa. Allí está la confusión, el centro en donde no saben distinguir entre lo uno y lo otro. Así es. Y bueno, pues un trastorno como tal, ¿qué quiere decir, doctor? El trastorno es bastante complejo, inclusive a lo largo de la historia, a estudiar el fenómeno de la psicosis, pues se le fue dando diversas interpretaciones. Curiosamente, Monserrat, en la antigüedad, en el medievo, quien estaba psicótico pues estaba poseído. Inclusive se les hacía exorcismos, ¿no?, considerando que la gente fuera de la realidad, pero que tenían un demonio dentro. Entonces, como que era la modalidad. Posteriormente, y a partir de los estudios de Kraepelin, se empezó a investigar que era un trastorno de personalidad que padecían algunos sujetos. En aquel entonces todavía no se conocía claramente el origen, pero ya se empezó a ver como dentro de otros trastornos de personalidad. Lo que encontramos hoy en día es que hay orígenes orgánicos, es decir, la psicosis se pueden heredar, y hay otros de tipo exógeno, que decimos los psicoanalistas, que es factores externos, sociales, ambientales, familiares, que contribuyen a que se dé esta patología. O sea, si la mamá, la abuelita o el tío tienen psicosis, bueno, un trastorno psicótico, pueden heredarlo a los descendientes. De los tíos es como menos frecuente, es más de línea directa, diríamos generalmente padres, abuelos y bisabuelos, porque esto viene de la tercera y cuarta generación. Ok. Ahora, nos comenta, bueno, por este lado es la genética, por el otro los externos, pero más específicamente, ¿qué factores externos podrían influenciar a un paciente que ya tiene cierta predisposición, por ejemplo, a generar, bueno, a desarrollar este trastorno? Es interesante esto que preguntas, porque hay varias teorías. Yo te voy a decir la que a mí me ha sido como más clara en relación a lo que yo he estudiado con pacientes psicóticos. Se habla desde las teorías del desarrollo de una madre o familia esquizofrenizante, es decir, estos padres que dan doble mensaje a los hijos, donde te quiero mucho, te adoro, pero no te atiendo, no te veo, no te llevo al médico, no te llevo al dentista. Es decir, en la ambivalencia, en el doble mensaje, genera una confusión mental respecto a la realidad. Entonces va partiendo el niño en no identificar qué es real, qué no es real. ¿Es real lo que me dices o es real lo que me haces? Estas confusiones a partir del desarrollo van generando en el niño una dificultad de diferenciación entre lo interno y externo. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Esta mamá que le dice, y aparte lo hemos escuchado mucho, de que te pego porque te quiero. Imagínate qué fuerte, qué grave, porque más adelante un niño va a identificar que si le pegan es que lo quieren. Y él va a hacer lo mismo con los demás, ¿no? No, y de ahí nos iríamos a otro tema de violencia y violencia familiar, que es muy complejo. Pero te lo pongo como ejemplo para identificar en qué momento una condición familiar muy cotidiana puede convertirse en un estado mental en donde la gente así identifica cosas. El no ser coherente con lo que decimos y lo que hacemos se le llama así, como es que es esquizofrenizante. ¿Cómo lo dijo? Esquizofrenizante. Sí, es una palabra medio compleja. Sí, es de más, digo, la gente que nos escucha nos... Es bien común, ¿no? Por supuesto, esa gente que te dice, imagínate, tú invitas a alguien al cine, oye, vamos al cine, y te dice, sí, bueno, no, o bueno, sí,
No, mejor no. Sí, entonces, ¿con qué te quedas, Monserrat? ¿Te quedas con el sí? ¿Te quedas con el no? Eso es una confusión esquizofrenizante. O sea, cuando la idea no está clara, cuando de entrada desde la génesis de lo mismo no está claro, es sí o es no, y luego actuar en consecuencia, ¿no? Sí. Dentro de la confusión, dentro del caos, fíjate que los psicoanalistas decimos que es difícil vivir en la mente de un psicótico porque todo es confusión, todo es irreal, es decir, hay una angustia del mismo psicótico. Y te voy a poner un ejemplo, si algunos de los radioescuchas pudieron ver la película Mente Brillante. Sí, claro. Es un ejemplo muy claro. El hombre realmente, imagínate, un hombre premio Nobel, que no podía identificar entre si lo que veía era real, las alucinaciones, que es uno de los síntomas de la psicosis, los delirios estos del entorno, la idea persecutoria que tenía el personaje, como de que me quieren matar, la CIA me persigue, están escuchando lo que digo, y toda la parafernalia que crea este individuo en la película que nos muestran de Mente Brillante, precisamente porque lo que percibe, lo que cree, lo toma como real. Y nunca lo constata con la realidad, lo cual hace que se incremente el estado psicótico. Ahora, regresando un poquito y retomando lo de las causas externas, una podría ser estas actitudes de no ser coherentes de parte de los papás, por ejemplo, ¿no? Hacia un niño. ¿Qué otra cosa externa pudiera ser factor de riesgo, doctor? Sumado a esta situación, encontramos, como los psicólogos mencionamos, que mucho de la estructura de personalidad se va desarrollando en los primeros 6 años de vida. Aquellos niños, y voy a mencionar los síntomas más frecuentes que hemos encontrado en clínica, que padecen exceso de maltrato, abusos, violaciones e inclusive condiciones extremas de tortura, de sadismo, de abandono, en donde este tipo de situaciones para el niño son difíciles de comprender, no percibe qué es lo que está ocurriendo con esos adultos a los que él tiene que obedecer, esos adultos a los que tiene que seguir, esos adultos que están idealmente para atenderlo y cuidarlo, que lo maltraten, que lo abandonen, que lo golpeen, que lo violen. Esto volvemos al doble mensaje, a la confusión que puede generar el niño con factores externos para que no pueda distinguir entre lo que él siente y lo que vive en la realidad. Ok, entonces niños víctimas de maltrato, abusos, violaciones, abandono, también es un factor de riesgo. Son cuestiones externas. Son más vulnerables. Por supuesto. Ok, ¿alguna otra situación o factor de riesgo? Hemos encontrado también, y esto lo he visto yo más en adolescentes y adultos, lo que llamamos, Monserrat, los estados psicóticos temporales. Sí es interesante, fíjate que los estados psicóticos temporales tenemos algunas etiologías. El estrés puede ser un factor de veras psicotizante, en donde con tantas cosas, con tanta movilidad, con todo lo que tiene que realizar, de repente hay una saturación mental en esta caos, volvemos a la palabra caos, en donde no sabe uno qué hacer, qué no hacer, e inclusive empieza a actuar erróneamente, ¿no? Esos son los factores. El otro, que ya tiene que ver con los químicos, los fármacos, pues la gente adicta. El LSD, los hongos alucinógenos, muchos medicamentos que propositivamente algunos las usan precisamente para tener esta experiencia alucinatoria. Que sería temporal, ¿no? Mientras tienen el efecto o no. Hijo, fíjate qué bueno que lo comentas, porque hay sustancias que sí son temporales, es decir, tienen un efecto determinado, pero hay gente que, no sé si has oído, que se quedó en el viaje. Sí, claro. A eso me refiero. ¿En verdad? Sí, de veras. Después del uso continuo, frecuente e intenso de ciertas sustancias, se puede quedar en un estado psicótico. Guau, eso es quedarse en el viaje, fíjense, hasta ahorita lo comprendemos. Nos vamos a una pausa rapidísimo y regresamos para seguir platicando de trastornos psicóticos a buena hora. Estamos con Alejandro Águila Tejeda, quien es director general del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, tratando de entender qué es un trastorno psicótico. Nos comentaba, bueno, pues es cuando la mente está dividida en varias personalidades.
Ustedes se pueden imaginar esto a través de una película muy conocida que se llama Mente Brillante, que ya nos comentaba Alejandro, en donde podemos un poquito ver lo que siente y lo que vive el personaje, ¿no? Cómo es vivir con un trastorno psicótico que no tiene nada que ver, ojo, con la inteligencia de las personas, ¿no? Justo ahí lo vemos en la película, un premio Nobel. Y bueno, pues las características que también tienen las causas, por ejemplo, más bien, son, por una parte, el factor genético que se puede heredar si viene de línea directa, madres, padres, abuelos. Cuando los papás no son coherentes en su forma de pensar y de actuar con los niños, les están pues añadiendo un factor de riesgo. Cuando nacemos y crecemos los primeros 6 años de vida, ¿han escuchado ustedes que son los más importantes en el desarrollo del ser humano? Bueno, pues efectivamente tiene mucho que ver con nuestra psique, con nuestras emociones, con nuestro ser completo, y el maltrato, los abusos, las violaciones, el abandono a los niños, pues obviamente también les regala este factor de riesgo, desafortunadamente, para si tienen riesgo genético, desarrollar un trastorno psicótico. Hay estados psicóticos temporales, nos comentaba el especialista hoy en cabina, que también tienen que ver mucho con el estrés, ¿no? Y eso hasta creo que a todas las edades nos puede pasar. Cuando tienes saturación mental, cuando estás demasiado estresado, pues todos nos hemos sentido así como que hasta nos damos miedo, ¿no? Porque de pronto sentimos como muchas emociones, no las podemos regular, no sé cómo expresarlo, doctor, pero así sucede. Y las personas con adicciones tienen trastornos psicóticos. Muchas veces es un efecto de pues las cosas que utilizan para drogarse. Puede ser temporal, pero depende si lo hacen muy seguido, con la frecuencia que realicen estas actividades, puede quedarse en el viaje, que sería ya tener un trastorno psicótico. Y quedarse en ese estado. En ese estado. Y que eso es lo preocupante, porque hay una pues total discapacidad de la persona, no está en la realidad, y pues generalmente o se quitan la vida o entran en estados alterados de conciencia, donde ya requieren medicamentos. ¿Se dan cuenta los pacientes con trastornos psicóticos que tienen algo diferente, que están en este estado, o viven, como dicen, en su mundo y no se dan cuenta? Fíjate que la psicosis, como toda enfermedad, va presentándose gradualmente, no entra de golpe, ¿no? Sino gradualmente. Y qué bueno que lo preguntas, porque fíjate que no. Los psicóticos parece ser que el último en enterarse que tiene un problema psicótico, y que nosotros los especialistas tenemos que decirle, oiga, su diagnóstico es una psicosis, porque ahorita les quiero compartir, hay una enorme complejidad de síntomas y de signos de las esquizofrenias y de la psicosis, porque no nada más hay unas, hay varias. Entonces no se da cuenta, el sujeto no percibe, porque como hay una confusión entre el externo y el interno, a veces yo tengo pacientes que me dicen, es que hay una voz que me dice que mate, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo es posible que le haga caso a esa voz interna? Pues es que es una voz que para ellos es real y viene de su mente, no distinguen que no es una voz externa que le esté diciendo, ¿no? Entonces no se da cuenta, y los familiares son generalmente los primeros que empiezan a encontrar ciertos rasgos de personalidad, que me gustaría ir mencionando también, cómo las familias pueden identificar esto, ¿no? Desde los niños, ¿no? Desde los niños. ¿De qué edad se puede presentar generalmente un trastorno psicótico, doctor? Fíjate que el manual de diagnóstico del DSM-4, que establece la Organización de la Salud Americana, ellos nos dicen, bueno, a partir de los 18 años ya podemos diagnosticar todo, ¿no? Hasta antes pueden ser rasgos, perfiles, características o núcleos, pero la patología como tal establecen a partir de los 18. Sin embargo, sí encontramos en la clínica, más desde una interpretación psicodinámica, que hay niños con estos trastornos psicóticos y hay adultos, jóvenes también, ¿no? Pero entonces las familias empiezan a observar esta conducta rara, que me quisiera ser muy claro, porque digo raro y pues puedes interpretar muchas cosas, ¿no? Sí, ándale, muchas cosas raras. Puede parecer raro también, ¿no? Pero conductas, fíjate que los especialistas dicen conductas bizarras, que tampoco es claro, ¿verdad? Claro, para mí
puede parecer algo bizarro para... Entonces vamos a dar unos ejemplos para que sean muy claros. Cuando empieza a aislarse, a no comunicarse adecuadamente, a no ser muy claro en lo que quiere o piensa o siente, cuando empieza a descuidar su aspecto, es esa gente que pues se viste rara, o de repente hace mucho calor y está con un abrigo, o hace mucho frío y se le ocurre salir en shorts. Ese tipo de cosas vamos a ir sumando, una sola no nos da la patología. Entonces, por favor, para todos los escuchas, que vayan, ahora sí que palomeando, ¿no? Porque este tipo de situaciones y de conductas fue lo que nos van a ir dando la identidad psicótica o el cuadro psicótico como tal. Entonces necesitamos observar mucho al sujeto que empieza a tener alteraciones de conducta, empieza a vestirse, a comportarse diferente, e inclusive que pudiera el sujeto mostrarse totalmente diferente a como lo veíamos o lo percibíamos anteriormente. Si era muy introvertido, de repente se hace muy extrovertido. Si de repente era muy extrovertido, de repente ya no sale y está aislado. Si nos dice que ve, escucha o percibe cosas, hay que tomar muy en cuenta esta situación, porque como el psicótico no define entre lo interno, no distingue entre lo interno y lo externo, entonces pues obviamente lo que él va a decirnos es real, ¿no? Y como esta parte es bien rara, porque por ejemplo hay muchas personas que dicen que ven, que escuchan o que perciben, por ejemplo, energías negativas o cosas así, ¿no? Como extrañas, pero muchas veces por hacerse como los interesantes o por no sé, por alguna cuestión. Esta parte es bien delicada. Sí. Y ¿a quién creerle y a quién no? Qué bueno que lo comentas. Fíjate que tenemos un elemento muy claro en la clínica para identificar esto. Diferenciar entre ilusión y alucinaciones. ¿Qué pasa? Un rasgo claro de psicosis es que la gente alucine. Y esta alucinación inclusive puede ser de que le llamamos esta condición delirante sistematizada, ¿no? Es que los ovnis van a venir y quieren venir por mí, y quieren quitarme el cerebro para hacer experimentos, entonces me voy a poner un casco para que no me lo quiten. ¿Sí me explicó? Empieza no solo a pensar algo, sino a actuar respecto a eso que cree, ¿no? Entonces esto es importante. Y al momento que el psicótico empieza a pensar en esto y a creer, está todo generado desde el afuera, desde una idea no concebida, vamos, es delirante y no clara para los externos. Y una ilusión es la deformación de algo real. Voy a poner un ejemplo. Aquí hay al centro una silla. Si yo esa silla la veo y de repente me da la impresión de que es una persona, eso es una ilusión. Una sombra, ¿no? Exactamente. Que a todos nos pasa hoy de una sombra. Exacto. Y que podemos tener ciertas confusiones. Sí, claro. Pero la alucinación es que esta silla es una persona, a veces se convierte en persona, y esa persona me quiere hacer daño, o esa persona me da mensajes. Si me explico, ya empiezan con ya más claro, ¿no? Exactamente. Esa alucinación es más real y más clara para la persona, y obviamente hace da una respuesta a todo eso que percibe. Sí. No, o sea, esa persona no te va a decir, creo que vi una sombra, vi una persona que me quiere hacer daño porque trae un cuchillo. Sí. Esa es la diferencia. Exactamente. Entre alucinación e ilusión. ¿Alguna otra manifestación, síntoma? Porque el aislarse, el no comunicarse, el no ser claro, el desviar, descuidar tu aspecto, te puede confundir con muchos otros trastornos, incluso con depresión, si estás hablando de chavos, por ahí de la adolescencia, pues es la edad, en los adultos también de pronto como que justificamos muchas cosas. La podemos confundir con la adolescencia normal. Esto es bien curioso, ¿verdad? Sí. Sin afán de ofender a los adolescentes o escuchas, pero a veces pues sí, así se comportan, ¿no? Vamos a ir sumando y apalomeando las características. Inicialmente esto se empieza a observar cuando en el sujeto hay cambios bruscos y profundos de conducta. Ya decía yo que de repente extrovertido, introvertido y esto, ¿no? Sí. Cuando se repliegan sobre sí mismos sin hablar con nadie.
Esto es preocupante porque la mente de ellos está generando cosas y necesitamos que nos lo compartan para identificar esto. ¿Le parece, Alejandro, si nos vamos a una pausa rapidísimo y regresamos, para seguir palomeando estos síntomas de trastornos psicóticos para que usted pueda identificarlos allá en casa? Estamos con Alejandro Águila Tejeda, director general del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, psicólogo y psicoanalista. Hablando de psicosis, creo que casi no habíamos platicado de este tema, ¿no? Está muy interesante y yo tengo muchas preguntas porque nos estamos imaginando cómo es el perfil de una persona, un paciente psicótico. La mente dividida en varias personalidades. Imagínense ustedes, son personas obviamente que desde pequeños sufren abusos, maltrato, violación, abandono, etcétera, que ya tienen por genética cierta predisposición. No quiere decir que todos los niños que son maltratados de adultos van a ser pacientes psicóticos, al contrario, o sea, si ya tienes el asunto genético, puedes tener estos factores de riesgo externos también para disparar un trastorno psicótico. Cuando los papás no son coherentes también, hay estados psicóticos temporales como en la adicción, por ejemplo, el exceso de estrés, etcétera. Pero en ciertas adicciones, algunos se quedan ya como un trastorno psicótico permanente. Mucho ojo. Ahora, los trastornos psicóticos se manifiestan de formas muy peculiares, aunque a mí no se me hace tan claro porque se pudiera confundir con otros padecimientos. Aislarse, no comunicarse, no ser claro, descuidar el aspecto, alteraciones de conducta, de tu comportamiento diferente, por ejemplo, ¿no? Si eras extrovertido te vuelves introvertido o viceversa. Ves, escuchas o percibes cosas, alucinación. Decíamos, esto debe ser muy claro porque es cuando realmente a ellos se les hace muy claro. Si están viendo una persona con un cuchillo, te dicen, estoy viendo una persona con... No se imaginaron una sombra, están viendo una persona que los quiere matar. Eso es una alucinación. Correcto. Clara, cuando es clara y cuando te la platican así, realmente como si lo estuvieran viendo, aunque tú no veas absolutamente nada. Cambios bruscos y profundos de conducta. ¿Qué otra cosa, Alejandro? Pues seguimos palomeando para que puedan los radioescuchas identificar si es que algún familiar, alguien cercano tiene esta condición psicótica. Ya hablamos de los cambios bruscos y profundos de la conducta, cuando se replegan sobre sí mismos y no hablan con nadie. Creer sin motivos que la gente los observa, habla de ellos o traman algo en contra de él. Y esto es preocupante porque dentro de las clasificaciones de la psicosis hay las de tipo paranoide. Y el paranoide es alguien que al sentirse amenazado, perseguido, criticado, ofendido, humillado o que les van a lastimar, es capaz de atacar sin causa alguna. Claro. Entonces, dentro de todas las psicosis, la de tipo paranoide es más riesgosa para la integridad de él y de los demás. Esto que les va a sonar más común, el famoso soliloquio. Esa gente que habla sola, ¿no? Bueno, todos hablamos solos, ¿no? Pero ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que él, a diferencia de cualquiera de nosotros que pudiéramos hablar solos, el que tiene esta condición psicótica, él cree tener un interlocutor. Entonces no solo está hablando solo, está conversando. Está platicando con alguien. Sí. Esa es como la gran diferencia, ¿no? Sí. A veces uno hace estos ejercicios mentales o estas reflexiones y habla uno en voz alta, ¿no? No, aquí el psicótico sí tiene un interlocutor, alguien que le está respondiendo, ¿no? Y lo puede inclusive incrementar con las alucinaciones visuales o auditivas o táctiles, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen, es que ahí esta es la persona con la que platico, ahí está. Entonces lo corporalizan, lo ven o lo perciben, hay una descripción, ¿no? También sumado a estos puntos que podemos observar, es cuando el paciente experimenta sentimientos de culpabilidad, de fracaso y depresión, pero sin una razón, una causa clara, consciente para el exterior, ¿no? Eso, pues, ¿por qué estás triste? Pues no sé, pero que sea permanente, que sea intensa y que sea duradera. ¿No? ¿Hay algún disparador? Por ejemplo, si ya tienes predisposición genética, si a lo largo de tu vida has tenido ciertos periodos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor fuiste abusado de niño.
¿Hay algo en la adultez que dispara un trastorno psicótico? O sea, que de repente venga como a derramar la gota del vaso. La mayoría de los autores dicen que si alrededor de los 30 años no se ha manifestado la psicopatología psicótica, es más difícil, es decir, a nivel estadístico, si ya la pasamos, ya decimos que tenemos más de 30 años y estamos a salvo, ¿no? Entonces, estadísticamente es menos frecuente. Hay algunos casos, pero estadísticamente no es lo común. Y sí se puede dar este factor disparador cuando hay una noticia impactante, cuando nos amenazan, o estados en donde, fíjate ahorita qué bueno que me lo comentas, porque tuve un paciente que fue secuestrado de una forma tan violenta que se psicotizó en ese momento, y eso habla de que hay estructura de personalidad frágil, y que sumado a esa condición estresante de amenaza, de violencia y de secuestro, se dispara o se destapa la psicosis, ¿no? Sería como lo más frecuente. Ahora, yo con todas estas características que nos comenta de los síntomas, pues me imaginaría que hay muchos pacientes que no son diagnosticados o subdiagnosticados. Muchos me imagino que están en cárceles, muchos están en drogas, muchos otros están viviendo debajo de los puentes. O sea, hay muchos enfermos de psicosis que no han sido diagnosticados y tratados para prevenir estas situaciones. Sí, el entorno los ve como extraños, como raros, inclusive lo que textualmente conoce el loco, ¿no? Es el loco del salón, el loco del trabajo, o el loco de la cárcel. Solo, pero nadie le dice, oye, a su familia, ¿no? ¿Por qué no lo llevas a una valoración? Ahora, ¿cómo se tiene que hacer un diagnóstico? Buena pregunta. Es todo un trabajo multi e interdisciplinario, con los síntomas que ya dimos anteriormente. Hay que hacer una historia clínica del paciente. Es importante saber el familiograma, antecedentes, etiología de la patología, y lo que nos da mayor clarificación respecto al cuadro, al síndrome, son las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas, que es todo un psicodiagnóstico, nos permite identificar si el paciente está psicótico. Hay pruebas muy claras en donde hasta el esquema corporal es muy curioso. Los psicólogos le pedimos al paciente que nos haga una figura humana, y a veces esa figura humana está mutilada. Y les voy a describir un dibujo que me hizo un paciente, en donde la cabeza y el cuerpo estaban muy separados. ¿Se acuerdan que hoy hablamos de que la psicosis es mente separada? Fíjate cómo lo describió este paciente en un dibujo, en donde se le pide que haga la figura humana y pone la cabeza arriba y el cuerpo abajo. Y le preguntaba yo, y bueno, ¿por qué lo dibujaste así? ¿Por qué está separado? Me dice, porque no empatan. Esa fue su respuesta. ¿Sí me explico? El dibujo más los antecedentes más lo que me responde, voy como sumando las piezas de rompecabezas para que entonces me dé el cuadro psicótico. O sea, ¿es una evaluación en consultorio? Sí. Con algunas pruebas, dibujos, preguntas, historial clínico. ¿Hay algún estudio que se haga, no sé, por ejemplo, neurológico o algo como para certificar esto, o nada más es un diagnóstico clínico, como le llaman ustedes solamente con esto? Nos apoyamos, los neurólogos ya tienen todo un estudio, parten desde el electroencefalograma, en donde el registro sí habla de mucha actividad cerebral, sobre todo en estado de sueño. Recordemos que el electro los hacen los neurólogos en dos estados, vigilia y sueño. Y ellos me han explicado que mientras en sueño hay mucha actividad, es decir, el cerebro del psicótico está trabajando las 24 horas del día de una forma aceleradísima. Y lo pueden ellos registrar. Entonces, eso es se le llama estudio de electroencefalografía, y es un estudio de gabinete que se complementa con los estudios clínicos de psicodiagnóstico. Y ahí ya se puede hacer un diagnóstico para dar paso a los tratamientos de los cuales, bueno, hablaremos después de la pausa. Con gusto, claro que sí. Alejandro Águila Tejeda, director general del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, psicólogo y psicoanalista. Llámenos 5604-7307, 5604-7447. Estamos de regreso, amigos, a buena hora. Hoy estamos platicando de trastornos psicóticos con el doctor Alejandro Águila Tejeda,
quien es director general del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, psicólogo y psicoanalista. ¿Qué trastornos son los psicóticos, doctor? ¿Hay alguna clasificación o algunos dentro de considerados trastornos psicóticos para ubicarlos nosotros? Sí, tenemos como toda una clasificación a partir del manual del DSM-4 y el ICD-10, que son los manuales establecidos como para clasificar las psicosis. Hay psicosis orgánicas, es decir, hay ciertas enfermedades que pueden llevar a la psicosis. Hay psicosis de tipo paranoide, de las que son más comunes, que hablamos de que se sienten que los persiguen. Hay psicosis toxicológicas, que también lo comentamos, que vienen de los medicamentos y de las adicciones. Hay psicosis secundarias a, un ejemplo muy claro, tuve la paciente que estuvo en estado psicótico temporal debido a la muerte por suicidio de su hijo. Ella le tocó vio a su hijo suicidarse y a partir de allí pues entra en un estado de psicosis. Entonces es una psicosis temporal. Digo, por mencionar solo algunas, la Organización Mundial de la Salud estableció cerca de 9 diferentes tipos de psicosis que podemos clasificar. Perfecto, doctor. Ahora hablemos de los tratamientos. ¿Qué tratamiento debe llevar un paciente con trastorno psicótico? Es bien interesante esto porque el tratamiento debe ser multi e interdisciplinario, en donde intervienen el psicoterapeuta y el psiquiatra. Ambos deben de trabajar de la mano para que el paciente salga más rápido y ayuda mucho el apoyo, la información y la orientación de la familia. De hecho, yo traje hoy que es un manual de apoyo a la familia. Lo publicaron hace muchos años, pero es un manual maravilloso, pequeñito. Yo lo tengo en fotocopias. Vamos a dejar los teléfonos para que la gente que le interese, con mucho gusto les hago llegar una copia. Muy bien. Sobre esquizofrenia, guía para los familiares del paciente. Entonces aquí te va diciendo cómo identificar, porque además hay estados psicóticos permanentes, pero hay estados intermitentes. A veces está psicótico, a veces no, ¿no? Entonces hay que saber trabajar en todos los rubros: familia, psiquiatra, psicoterapeuta, y los tratamientos, cualquier tipo de psicoterapia puede ayudar. ¿Qué hacemos? El trabajo del psicoterapeuta es juicio de realidad con el paciente. Siempre, siempre, siempre irle mostrando al paciente la diferencia entre lo que percibe internamente con lo que hay en el exterior. Esta constatación es un ejercicio que hacemos constantemente. Les voy a plantear un ejemplo. Yo tengo un paciente que después de egresar del hospital psiquiátrico, pues requirió toda una rehabilitación emocional. Y él empezó a trabajar en una joyería en el centro. Su tía lo llevaba y lo traía. La tía trabajaba también en la joyería. Pero él de repente oía voces. Y mira que estaba medicado, pero seguía oyendo voces. Entonces, la técnica allí con él es, cada vez que oigas voces, coméntalo con tu tía. Es decir, ¿qué te están diciendo? Porque si tú vas a guiarte por lo que te dice la voz, vas a hacer cosas malas, ¿no? Entonces, de repente iba con la tía en el metro y la tía lo veía raro y le decía, ¿estás escuchando voces? Sí. ¿Qué te dicen? Pues que me aviente, ¿no? Que me aviente en las vías del convoy. Entonces la tía lo alejaba. ¿Sí me explico? Es una enfermedad a veces discapacitante y requiere de un apoyo de la familia, de todos, y es peligroso. En la mayoría de los casos no es curable, es decir, no se quita al 100%, pero con medicamentos, con terapia y sobre todo, y qué bueno que hablamos de en este programa del tema, si lo detectamos a tiempo, Montserrat. De veras, como todas las enfermedades, si se detecta a tiempo, tiene mejor pronóstico. Desgraciadamente, con la psicosis nos llegan cuando el paciente ya lleva años con el problema y la familia ha hecho de todo